Vamos a presentar a mi siguiente persona especial también, como todos ustedes, a Lucho Flores. Lucho es el presidente de la Asociación de Zampa Inclusivo, es presidente de la sección de personas con discapacidad de la NEP, el director del país de la Fundación Best Buddies, Costa Rica, y director e intérprete de la agrupación de danza accesible contemporánea Ya Danza. Lucho, muchísimas gracias por estar aquí y te cedo la palabra. Hola. Bueno, qué honor y qué placer poder estar acá para poder compartir y hablar un poco sobre lo que representa la parte del turismo accesible. Siempre tiendo a describirme pensando también en la población con alguna situación de discapacidad visual. Soy una persona de contextura gruesa. Soy una persona que es usuaria de silla de ruedas. Mi tez de la piel es como poco como blanca trigueña. Sí me caracterizo mucho por tener muchos tatuajes. Estoy utilizando una vincha que me la confeccionó la tienda de la inspiración. Uso anteojos de aros negros, estoy con una camisa de color negra y me encuentro en mi lugar de mi dormitorio, en mi espacio, que al fondo tiene una bandera de Costa Rica que es azul, blanco y rojo. Bueno, de parte de nuestra organización siempre ha sido algo vital y súper importante el poder hablar sobre cuál es nuestra realidad en los temas de las personas en situación de discapacidad. Y qué más aún cuando nosotros nos damos cuenta de que la parte del turismo es algo fundamental y es sumamente importante. Ya los demás compañeros y compañeras han hablado de una forma increíble y estupenda sobre los diversos tipos de proyectos, de propuestas. Sin embargo, hoy en día tenemos que ser también muy claros en donde todavía hay una deuda muy grande hacia la población en situación de discapacidad. Y qué más que el ver de donde nosotros, de parte de la Convención de los Derechos de las Personas con alguna situación de discapacidad, pues está muy bien fundamentado. Tenemos desde el artículo número 9, que es la parte de la accesibilidad. Tenemos, por ejemplo, también el artículo número 20, que es de la movilidad personal, en donde es algo que tenemos que llevarlo y culturalizarlo sobre qué es accesibilidad, qué es lo que nosotros tenemos que trabajar en nuestros países, en nuestros espacios, para que sea realmente accesible y asequible, ¿verdad? Porque muchas de las situaciones que también desafortunadamente lo notamos hoy en día es sobre la parte de los precios, qué tan asequible puede llegar a ser a nivel monetario para una persona en situación de discapacidad. Y ahora bien, viendo y algo que han sido muy importante que lo han mencionado y que lo recalcó muchísimo Álvaro, y es cómo poder nosotros también no solamente pensar en la parte de la accesibilidad por medio de lo que es de un reglamento, sino que es también ver el principio de la usabilidad, de cómo poder nosotros también tomar en consideración a la población en situación de discapacidad. Recordemos el lema del movimiento de vida independiente, que es nada sobre nosotros sin nosotros. Y eso es algo que nosotros hemos, desde nuestra organización, hemos levantado esa gran bandera junto con lo que es de los objetivos de desarrollo sostenible y es donde nadie se debe de quedar atrás. Hoy mismo, 2023, pues todavía hay una brecha que tenemos que ir cerrando cada vez más y entre ellas se puede decir es la parte de lo del turismo. Porque en algunas ocasiones, como bien Álvaro lo mencionaba, bueno, nosotros no necesitábamos una pandemia para que nos aislaran. Muchas de las situaciones en las que nosotros hemos vivido, por esas mismas barreras de la sociedad, pues hemos quedado aislados en nuestras casas. La misma sociedad nos ha tendido a aislar y de ahí es la importancia de poder crear esos espacios que sean realmente accesibles para todos y para todas.
desde una parte muy personal, bueno, para que las personas también me conozcan, yo soy bailarín de danza contemporánea y pues eso también es algo importantísimo, como también la cultura va de la mano de la parte del turismo, cómo nosotros también podemos llevar y promover esta parte que es tan esencial en nuestra vida y llevarlo a diferentes lugares. Así es que sí creo que es algo que nosotros tenemos que trabajar desde una cooperación internacional y bueno, y hacer este tipo de mesas de trabajo, conversatorios, etcétera, cada vez más frecuentes para poder ir también ir identificando esos puntos de mejora que hoy mismo vemos que desafortunadamente todavía hay esas barreras y lo vemos, por ejemplo, desde algo que es muy, muy básico y es que el transporte. Sabemos que el transporte aéreo es uno de los transportes más seguros, sin embargo, es uno de los transportes menos accesibles. Yo como usuario de silla de ruedas, ya se me hace a mí todo un mundo simplemente el hecho de lo que es del abordaje, lo que es ya el aterrizaje, cómo manipulan y cómo abordan la silla o el trato, es algo que se tiene que trabajar muchísimo. Y creo que ahí es donde ha sido importantísimo que también que las organizaciones puedan formar parte de todos estos movimientos que se han estado realizando hoy en día. Eh, Nuestra organización considera que es altamente importante y es uno de los puntos a priori, sobre todo sabiendo de que estamos ya a menos de 7 años del alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible, que lo que es del 2030, y así poder darnos cuenta en donde qué tan sostenibles y accesibles son nuestras ciudades. Y creo que es un punto en donde los estados partes también se tienen que comprometer y tener toda esta parte de voluntad a la hora de brindar lo que son los recursos que tanto se requieren para que las organizaciones, como tanto en Chile, en Costa Rica, en México, en Colombia, en diversas partes, pues todavía eh, debemos de seguir trabajando y ser parte ejemplar para las otras naciones en donde se piense de que la accesibilidad no es un lujo, la accesibilidad es simplemente una cuestión de inversión en donde todos y todas se van a ver beneficiados y beneficiadas. Así es que bueno, sí hemos nosotros tomado en conciencia esto y hemos ido a planear muchísimo lo que es la parte de los aliados estratégicos para poder ir promoviendo cada vez más, no solo el hecho de que los espacios sean realmente accesibles y seguros, sino que en donde también se tome en consideración la participación de la población con alguna situación de discapacidad. Creo que es importantísimo que también que lo veamos de una forma en donde el trabajo que estamos haciendo, que a pesar, como ahora bien lo estaba comentando Stephanie, ¿verdad? Y Álvaro, eh, no es que vamos a alcanzar el 100% de la noche a la mañana, de la accesibilidad o que vamos a llegar a tener un espacio en donde podamos aperturarlo para lo que son las demás poblaciones, pero sí recalcar que este trabajo de hormiga es esencial, es importantísimo que podamos también llegar y promoverlo a lo que son tanto las instituciones públicas como también involucrar a la empresa privada los movimientos de las organizaciones en las cuales nosotros acá en Costa Rica pues estamos propiciando muchísimo en donde la participación sea cada vez más y que podamos llegar a muchísimas personas. Creo que hay algo que sí definitivamente necesitamos de ir cambiando y es esta parte de la voluntad política que también que tienen nuestros gobernantes
en el tema de qué debo yo realizar para poder tener un país cada vez más accesible y más inclusivo hacia la población con alguna situación de discapacidad. A corto plazo, pues creo que sí es vital que se deban de tomar en cuenta en todo lo que han sido las políticas públicas que se han estado realizando en los diversos municipios o en los diversos lugares en donde podamos nosotros también llegar y abordarlo e identificar, porque a pesar de que sí, la tasa de desempleo en la población en situación de discapacidad y por lo general siempre está mucho más arriba de la tasa de desempleo promedio. Acá en Costa Rica estamos hablando que es un poco más del 70% de esa tasa de desempleo, eh, pero aún sí es vital que tengamos estos espacios en donde las personas puedan acceder y acceder en una equidad de oportunidades, que es tanto, tanto lo que tenemos que nosotros que impulsar. Así es que nuestra organización siempre ha estado dispuesta para poder realizar diversos tipos de recorridos, diversos tipos donde podamos nosotros como personas poder utilizar el espacio, identificar la parte de la usabilidad, que es algo esencial. Ahora, ¿qué es lo que nos hace falta? Creo que nos hace falta muchísimo porque son muchos los retos que estamos atravesando, no solamente en nuestra querida Centroamérica, sino que también alrededor del mundo, pues tampoco podemos ocultar el sol con un dedo. Estamos viviendo tiempos en donde la economía, pues en muchos de nuestros países se han visto en recortes, en donde después de lo que ha sido todo este proceso de pandemia, ha sido algo cual hemos visto nosotros mismos, en donde la salud mental de la población en situación de discapacidad, pues también se ha deteriorado. Y para poder nosotros poder ir trabajando, sí necesitamos el apoyo de todos y todas. La parte del turismo es fundamental para poder también tener una buena salud mental. El hecho simplemente el espacio del tiempo en donde poder nosotros llegar y explorar, poder tener esos espacios de esparcimiento, ya sea tanto a nivel familiar, personal, social, etcétera, es algo que es vital y es de suma importancia. Como bien estaba mencionando ahora Stephanie, la parte monetaria prácticamente que queda de un lado, en donde lo que tenemos que pensar son en las personas, porque ante todo somos personas, y que no veamos lo que son las barreras o que no veamos los dispositivos de apoyo, sino que veamos en verdad a las personas ante todo. Y bueno, creo que durante mucho tiempo hemos ido trabajando de una forma unilateral en esto que se llame espacios accesibles, o que podamos también en algunas ocasiones decirlo de una forma en donde notamos que las barreras son cada vez más, y no solamente las barreras de la infraestructura, sino también las barreras actitudinales de las personas. Entonces falta mucho trabajo por hacer, pero también queda con esa esperanza y con esa fuerza de poder seguir para poder brindar una mejor calidad de vida para todos y todas. Y qué mejor de una forma en donde también podamos verlo que es algo importantísimo y es parte de también nuestra identidad de cada país, y el hecho donde podamos mostrarlo al mundo. Y para mostrarlo al mundo definitivamente requerimos tener esa parte de esa accesibilidad en la infraestructura, la accesibilidad tecnológica, la accesibilidad actitudinal,
Y esto solamente lo vamos a lograr si estamos trabajando en una sola fuerza, estamos trabajando y alzando en una sola voz todo este tipo de movimientos que son tan importantes y tan necesarios en miras del 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para que nadie se quede atrás. Muchas gracias, Lucho, por tus palabras. Definitivamente nos da esa visión acá local, ¿verdad? Costarricense. Sí, mencionaste varios puntos que quiero recalcar. El primero es la cadena de valor, ¿verdad? Que no solo es una cadena de valor turística, porque a veces solo pensamos en el hotel, el tour, el guía, el transporte turístico, sino que cuando hablamos de turismo y si nos vamos al significado de turismo de la Organización Mundial de Turismo, es todo aquello que hagamos cuando salimos de nuestro hogar, cuando hacemos cualquier cosa que sea fuera de nuestra rutina. Por lo tanto, en el momento que abrimos nuestra puerta y salimos a esa acera tiene que ser para todas las personas. Cuando vamos al parque de nuestra comunidad, ese parque tiene que ser para todas las personas. Cuando vamos a la iglesia, cuando vamos al restaurante, cuando simplemente queremos sentarnos en una mesa a hablar con otra persona, ¿verdad? Entonces, ahí es a donde tenemos que recalcar. No se trata solo de nosotros que estamos en el gremio turístico, se trata del gobierno y de toda la cadena de valor. Y ahí entra también ese autobús que no es accesible, que es el autobús público. Exactamente. O inclusive, como bien lo mencionaste, el avión para poder ir a pasear fuera de Costa Rica. Además, mencionaste la legislación. Definitivamente, si queremos lograr la Agenda 2030, si queremos convertir a Costa Rica en este líder para todas las personas, necesitamos esa legislación que nos lleve a esa línea. Creo que se está trabajando mucho desde el Instituto Costarricense de Turismo, ya con un programa especializado en turismo para todas las personas, en donde también se hizo una alianza estratégica con otras instituciones, por ejemplo, con el SINAC, para seguir trabajando en que los parques nacionales sean accesibles, etcétera. Podemos nombrar otros proyectos que también llegan al punto que tocaste, que es la asequibilidad, ¿verdad? Que es diferente a la accesibilidad, que sea asequible. Y ahí es donde entran nuestros parques nacionales, nuestros parques municipales, ¿verdad? Donde entran las propiedades del Instituto Costarricense de Turismo también, que todas son gratuitas. Pero ¿qué pasó? En algún momento se nos fue que teníamos que diseñarlos para todos, ¿verdad? Pero bueno, este es el momento de Costa Rica, este es el momento en donde estamos dando ese cambio, en donde tenemos un plan nacional estratégico, en donde la inclusión, la equidad y la accesibilidad van como pilares fundamentales. Tenemos que aprovecharlo. Es el momento para lograr esta Agenda 2030 y como vos decís, que todos estos esfuerzos de hormiguita de todas las organizaciones vayamos trabajando en conjunto para lograrlo.